El rugido del motor de la camioneta rugía con fuerza en aquella carretera desierta, como si intentara ahogar la desesperación en el corazón de Jack. Estaba sentado en el asiento trasero, con los ojos rojos e hinchados, abrazando a Lucy, su pequeña Shih Tzu de pelaje blanco y dorado. La perrita no entendía lo que pasaba, pero se acurrucó en los brazos del niño, lamiendo sus lágrimas, como siempre hacía cuando estaba triste. Jake abrazó a Lucy con fuerza, como si nunca la soltara. Pero en el fondo sabía que este viaje era una sentencia irrevocable. Eason, el padre de Jack, tenía las manos firmemente agarradas al volante. Miraba el camino como si fuera su única escapatoria del peso que cargaba. El hombre de 45 años, de cabello oscuro y rostro marcado por las dificultades, no se atrevía a mirar a su hijo. Jake, ya hablamos de esto, dijo, pero su voz se quebró al final. Sabía que esas palabras vacías nunca serían suficientes para justificar lo que estaba a punto de hacer. No es una decisión fácil, pero es necesaria. ¿Necesaria para quién?, replicó Jack, con la voz llena de ira y tristeza. Miró a su padre como si fuera un extraño. Ella es mi mejor amiga, papá. Mi única amiga. ¿Por qué nos haces esto? Las lágrimas corrían por el rostro del chico mientras abrazaba a Lucy aún más fuerte. El silencio de Eason fue la respuesta más cruel que pudo haber dado. La camioneta se detuvo en un lugar aislado, rodeada de árboles altos que proyectaban sombras inquietantes. El lugar parecía congelado en el tiempo, demasiado silencioso, como si la naturaleza misma estuviera de luto. Eason salió sin decir palabra y abrió la puerta trasera. Jake retrocedió, protegiendo a Lucy como un protector. No, papá, por favor. Haré lo que sea. Suplicó. Sus gritos resonaron por el bosque, pero Eason no flaqueó. Extendió la mano y agarró a Lucy. No lo hagas más difícil de lo que ya es, Jack, dijo Eason, aunque su voz sonaba casi apagada. Dejó a Lucy en el suelo junto a un pequeño cuenco de agua y la manta rosa que tanto le gustaba. Lucy, confundida, miró a Eason y luego a Jack con sus grandes ojos inocentes. Cuando Jack vio que la camioneta empezaba a alejarse, gritó con todas sus fuerzas, «¡Ay, papá, no podemos dejarla aquí!». Pero Eason no se detuvo. Desde el asiento trasero, Jack se giró para mirar por la ventana y vio a Lucy corriendo tras el coche, moviendo sus piernas frenéticamente, intentando seguir el ritmo de sus seres queridos. «Papá, detén el coche, por favor». El grito de Jack atravesó el aire como una cuchilla, pero el sonido del motor lo ahogó todo. Las lágrimas le corrían por el rostro, nublándole la vista. Cuando Lucy finalmente desapareció entre el polvo que levantaba la camioneta, el corazón de Jack se rompió para siempre. Pero en lo profundo de ese bosque, algo apenas comenzaba. Si te gusta esta historia, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. No te pierdas lo que les pasa a Jack y Lucy. Tu apoyo marca la diferencia. El polvo aún flotaba en el aire cuando Lucy se detuvo, jadeando en medio del camino desierto. Sus patitas estaban cubiertas de tierra y su pecho subía y bajaba rápidamente. Aún así, sus ojos no se apartaron del horizonte por donde había desaparecido la camioneta de Jack. Lucy soltó un pequeño ladrido, como llamando al niño, pero el silencio a su alrededor fue la única respuesta. Sintió el viento frío soplar entre los árboles, trayendo consigo un aroma extraño y desconocido. Por primera vez, estaba sola. Mientras tanto, dentro de la camioneta, Jack estaba apoyado en la ventana, con lágrimas corriendo por su rostro. No dijo nada. Eason, con las manos firmemente en el volante, solo miraba la carretera. El silencio entre ellos era ensordecedor. En el fondo, Eason sabía que algo no funcionaba, algo que ninguna palabra podía arreglar. Pero lo intentó de todos modos. Jake, ella es fuerte. Encontrará la manera de sobrevivir. Los perros tienen un instinto natural. Pero su voz se quebró, como si ni siquiera él creyera lo que decía. Jake giró lentamente la cara, con la mirada fija en su padre. No entiendes nada de ella. Su voz era baja, llena de dolor. Lucy no es como los demás perros. No puede cazar. No puede defenderse.
¿Y lo peor? Respiró hondo, conteniendo un sollozo. Cree que la traicioné. Y nunca podré explicárselo. No fue mi elección. De vuelta en el bosque, Lucy reanudó su marcha. Siguió el sendero, con el hocico pegado al suelo, olfateando el rastro del camión. El viento traía sonidos extraños. El susurro de las hojas, el crujido de las ramas lejanas. Y algo más. Algo que no reconoció. Pero la hizo detenerse y mirar a su alrededor. Sus ojos detectaron movimiento en las sombras, una figura más grande que cualquier animal que hubiera visto jamás. Un par de ojos brillantes la observaban desde entre los árboles. Lucy soltó un gruñido bajo, más por miedo que por valentía, y retrocedió un paso. El sonido de una rama al romperse resonó por el bosque, y Lucy, impulsada por el instinto, echó a correr. Sus pequeñas patas golpeaban la tierra mientras seguía lo único que conocía, el lejano olor de Jack. La criatura en las sombras no la siguió de inmediato, pero sus ojos permanecieron fijos en la dirección por la que había desaparecido. Lucy no sabía qué le esperaba, pero una cosa era segura, no renunciaría a su objetivo de llegar a casa. Aunque eso significara enfrentarse a lo desconocido, el bosque le parecía a Lucy un laberinto sin fin. La luz del sol se filtraba tímidamente entre los altos árboles, pero la noche comenzaba a caer, proyectando sombras más largas y amenazantes. Cada sonido se sentía amplificado. El susurro de las hojas, el susurro del viento y los pasos ligeros de los pequeños animales que se escondían. Lucy siguió corriendo, guiada solo por el lejano aroma de Jack, que se mezclaba con el olor a aceite y polvo que dejaba el camión. Aunque el miedo crecía en su pequeño corazón, algo más fuerte la impulsaba hacia adelante. La necesidad de volver a estar junto al chico que amaba. Mientras tanto, en la camioneta, el silencio era casi tan opresivo como el bosque. Jack seguía mirando por la ventana, pero no veía el paisaje. Estaba atrapado en su mente, repasando el momento en que dejó atrás a Lucy. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada confusa y dolorida en los ojos del cachorro. Finalmente rompió el silencio. «Papá, ¿sabías que me esperaba en la puerta cada vez que llegaba de la escuela?» Su voz era baja, casi un susurro, pero llena de emoción. ¿Y qué dormía junto a mi cama solo para asegurarse de que estaba bien? ¿Cómo va a entender que no voy a volver? Ethan aferró el volante, las palabras de Jack lo golpearon como un puñetazo. No respondió de inmediato. El camino parecía interminable, pero en realidad huía de lo que había dejado atrás. Jack, a veces la vida exige sacrificios. No quería que fuera así, pero no podemos darle lo que necesita. Sabía que su excusa sonaba vacía. El dolor en los ojos de Jack era un reflejo de su propia culpa, pero no tenía la fuerza para admitirlo. De vuelta en el bosque, Lucy tropezó con una rama caída y se estrelló contra el suelo con un leve gemido. Tenía las patas arañadas y el pelaje sucio de tierra y hojas. Se quedó allí un momento, jadeando, con el pecho subiendo y bajando rápidamente. La desesperación empezó a crecer en su interior. Por un instante, casi se dio por vencida. Pero al levantar la cabeza, volvió a oler a Jack, débil pero aún presente. Lucy se levantó, decidida. El dolor en sus patas no importaba. Lo único que importaba era encontrarlo. De repente, un sonido rompió el silencio del bosque. No era el canto de los pájaros ni el susurro de las hojas. Era algo pesado, como pasos cuidadosos pero firmes. Lucy se detuvo, con el oído alerta. Lo olió antes de verlo. Algo extraño y amenazante se acercaba. El mismo par de ojos brillantes que había visto antes ahora se movían entre los árboles. Más rápido. Más cerca. Lucy gruñó, intentando parecer más grande de lo que era. Pero su pequeño cuerpo tembló. Los pasos se detuvieron y el silencio que siguió fue aún más aterrador. Lucy no esperó. Con todas las fuerzas que le quedaban, echó a correr de nuevo, esquivando árboles y saltando raíces expuestas. El corazón le latía con fuerza, el miedo la impulsaba a cada paso. El olor de Jack era ahora más débil, casi inexistente. Pero no podía rendirse.
mientras corría, una idea pareció brillar en sus ojos. Lucy no solo intentaba acercarse a Jake. Intentaba demostrarle algo, que nunca se separaría de él, por muy lejos que llegara. La oscuridad cayó sobre el bosque como una densa manta, amortiguando todo sonido salvo el ocasional crujido de las hojas. Lucy avanzaba con dificultad. Dificultad, con las patas lastimadas de tanto correr. El olor de Jake parecía cada vez más lejano, casi perdido. Pero ella siguió adelante, guiada por una determinación que ningún humano jamás comprendería. Cada paso parecía una batalla, pero su amor por Jake la impulsaba a seguir adelante. Sabía que él la necesitaba tanto como ella a él. En la camioneta, Jake ya no soportaba el peso del silencio. Sentía como si le hubieran arrebatado algo vital, dejando un vacío insaciable. «Papá, tenemos que volver», dijo de repente, con voz firme pero llena de emoción. Ethan, sorprendido, miró por el retrovisor y vio la determinación en el rostro de su hijo. «Jake, sabes que eso no es posible. No podemos volver atrás». Pero la convicción de Ethan ya no era tan fuerte como antes. Jake se inclinó hacia adelante, intentando alcanzar el volante. «No lo entiendes. Lucy no sobrevivirá sola. Confía en mí», gritó. El dolor y la desesperación en su voz eran imposibles de ignorar. Ethan, abrumado por la culpa y la duda, dejó escapar un largo suspiro y finalmente detuvo la camioneta a un lado de la carretera. «Jake». Empezó, pero no pudo terminar. Las palabras se le atascaron en la garganta. Sabía que estaba equivocado, pero admitirlo era más difícil de lo que jamás hubiera imaginado. En el bosque, Lucy empezó a sentir el frío de la noche. Su pequeño pelaje no fue suficiente para protegerla del descenso de temperatura, y temblaba al caminar. El olor de Jake ya se había desvanecido por completo, pero ella siguió adelante, guiada por el instinto. De repente, un ruido a sus espaldas le llamó la atención. Lucy se detuvo y miró por encima del hombro. Los mismos ojos brillantes estaban allí, más cerca que antes, esta vez, acompañados de un gruñido bajo y amenazante. El corazón de Lucy se aceleró. Sabía que no podía correr eternamente. Con un suave gruñido, se enfrentó a las sombras, con su pequeño cuerpo temblando. Pero aún así, sus brillantes ojos avanzaron lentamente, revelando un gran coyote. Delgado y hambriento. Mostraba los dientes, acercándose un paso más con cada movimiento. Lucy no sabía qué hacer. Gruñó y ladró, pero su voz sonaba como un eco lejano en la oscuridad. Justo cuando el coyote estaba a punto de atacar, un fuerte ruido de motor resonó por el bosque. Lucy giró la cabeza rápidamente. El sonido de la camioneta de Ethan se acercaba, las luces delanteras cortando la oscuridad. El coyote dudó un momento, luego retrocedió, desapareciendo entre los árboles. Lucy. Lucy, jadeando y temblando, miró hacia las luces. Y entonces, aún exhausta y herida, echó a correr de nuevo. Sabía que esa luz solo podía significar que Jake regresaba a buscarla. Los faros de la camioneta atravesaban la oscuridad del bosque como una promesa de salvación. Lucy, con las patas doloridas y el corazón acelerado, corrió hacia las luces. Cada paso era una lucha contra un rey. Agotamiento. Pero el sonido del motor y el recuerdo del rostro de Jake la impulsaron hacia adelante. Casi podía oírlo llamarla, y eso era todo lo que importaba. Incluso cuando tropezó con una rama caída y cayó a un lado, Lucy se levantó, decidida a seguir adelante. Dentro de la camioneta, Jake tenía la cara pegada a la ventana, buscando desesperadamente alguna señal de Lucy. «Despacio, papá. Podría estar cerca», suplicó. Ethan apretó los labios, su expresión era una mezcla de culpa y ansiedad. «Voy tan despacio como puedo, Jake, pero debemos tener cuidado. No quiero atropellarla». Encendió las luces largas, iluminando el camino y los límites del bosque, rezando en silencio para que no fuera demasiado tarde. Y entonces la vieron. Jake fue el primero en ver una pequeña silueta emergiendo de las sombras, corriendo torpemente hacia la luz. «Es ella. Es Lucy».
gritó, con una mezcla de alivio y desesperación en la voz. Ethan frenó a fondo, haciendo que el camión se deslizara unos metros antes de detenerse. Jack no esperó a que el vehículo se detuviera por completo. Abrió la puerta y salió de un salto, corriendo hacia la pequeña figura. Tropezando por el camino, Lucy vio a Jack y soltó un ladrido débil pero emotivo. Le temblaban las patas, pero logró dar los últimos pasos hacia él antes de desplomarse en el suelo. Agotado, Jack se arrodilló, abrazándola con ternura. «Te encontré, Lucy». «Te encontré», dijo entre sollozos, acariciándola con ternura. Lucy le lamió la cara, meneando débilmente su colita. Incluso al borde del agotamiento, parecía ver una sonrisa. Ethan bajó de la camioneta y se quedó a unos metros de distancia, observando la escena. Le dolía el corazón al ver a su hijo tan desesperado y a la pequeña Lucy tan vulnerable. Sabía que había tomado la decisión equivocada. Finalmente, se acercó lentamente y se arrodilló junto a ellos. Jake empezó, pero no pudo terminar. En cambio, extendió la mano y acarició suavemente la cabeza de Lucy. El perrito lo miró con ojos confiados, como si dijera que estaba bien. «Todavía confío en ti». Jake miró a su padre, aún con lágrimas en los ojos. «Nunca más, papá. Nunca más me pidas que la deje. Es mi familia». Ethan respiró hondo y asintió, sintiendo el peso de las palabras de su hijo. Sabía que harían sacrificios, pero ahora comprendía que algunas cosas eran más importantes que el dinero o las dificultades. Ayudó a Jack a subir a Lucy a la camioneta, envolviéndola en la manta rosa que habían dejado. En el fondo, todos sabían que esa noche cambiaría sus vidas para siempre. Ahora queremos saber qué harías en el lugar de Jack cuando tu mejor amigo necesita ayuda. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que tuviste que luchar hasta el final por alguien a quien amas? Comparte tu historia en los comentarios. Hablemos. La palanca de cambios del camión se balanceaba suavemente mientras Ethan conducía de regreso a casa. Lucy estaba acostada en el regazo de Jack, envuelta en la manta rosa. Tenía los ojos entrecerrados por el cansancio, pero aún mantenía la cabeza apoyada en el pecho del niño, escuchando el familiar latido de su corazón. Jake la acariciaba suavemente, deslizando los dedos por su suave pelaje como si temiera que volviera a desaparecer. El peso de lo que casi había perdido le dolía el corazón, pero la presencia de Lucy en sus brazos era lo que lo mantenía fuerte. Ethan miró el camino, pero su mente estaba llena de pensamientos contradictorios. No podía ignorar la intensidad de la conexión entre Jack y Lucy, algo que nunca había comprendido del todo hasta esa noche. Vio el amor en los ojos de su hijo. Cuando Jack saltó de la camioneta y corrió a abrazarla, se dio cuenta de que Lucy era más que una perra. Era su apoyo emocional, sobre todo después de todo lo que la familia había pasado en los últimos años. La voz de Jack rompió el silencio. «Gracias por volver, papá», dijo en voz baja, sin enojo, pero también sin la misma calidez de antes. Ethan miró por el retrovisor y vio el rostro cansado de su hijo, aún marcado por las lágrimas. Sabía que tendría que ganarse de nuevo la confianza de Jack, pero eso llevaría tiempo. «Cometí un error, Jack», admitió Ethan con la voz cargada de arrepentimiento. «Creí que estaba haciendo lo correcto, pero ahora veo que no. Nunca más te pediré que te separes de ella. Lo prometo». Jake no respondió de inmediato, pero su agarre sobre Lucy se hizo más fuerte. Quería creer las palabras de su padre, pero el miedo a perder a Lucy de nuevo seguía siendo una sombra en su corazón. Después de unos instantes, miró a Ethan. «Será mejor que cumplas esa promesa. Porque si no lo haces, nunca te lo perdonaré». Las palabras fueron duras para un niño tan pequeño, pero reflejaron el profundo impacto de lo que había sucedido esa noche. Al llegar a casa, Ethan ayudó a Jack a llevar a Lucy adentro. Trajo agua y comida, y colocó los cuencos en el suelo de la cocina. Lucy, a pesar del cansancio, lamió el agua con entusiasmo mientras Jack la observaba atentamente, aún arrodillado a su lado. «Eres fuerte, Lucy. Sabía que lo lograrías», dijo con una suave sonrisa y la voz entrecortada. Lucy meneó la cola, como si entendiera cada palabra.
Isen estaba en la puerta de la cocina, observando la escena. Por primera vez en años, sintió algo diferente. Una mezcla de esperanza y determinación. Sabía que tendría que trabajar duro para mejorar la situación de su familia, pero sobre todo, sabía que Jack y Lucy merecían el esfuerzo. Y en ese momento, mientras Lucy descansaba junto a Jack, pareció que se había dado el primer paso hacia un nuevo comienzo. La mañana siguiente llegó tranquila, trayendo consigo una sensación de calma que no se había sentido en la casa en mucho tiempo. La luz del sol se filtraba por la fina cortina de la habitación de Jack, donde Lucy estaba acurrucada bajo la manta a los pies de la cama. Jake, aún cansado de la noche anterior, abrió lentamente los ojos y miró a su fiel compañera. Ella dormía profundamente, pero al oír la respiración del niño, levantó la cabeza y lo miró con una mirada de pura devoción. Jake sonrió y extendió la mano para acariciarla, sintiendo una oleada de alivio al saber que estaba allí, viva y a salvo. Isen estaba en la cocina, preparando unas tostadas sencillas con café. Miró el reloj de pared, el tic-tac de las manecillas parecía más fuerte en el silencio. Se sentía extraño llegar a casa tan temprano en los últimos meses. Había estado fuera todo el tiempo, buscando algún trabajo temporal para poder pagar las cuentas, pero después de lo ocurrido la noche anterior, sabía que necesitaba replantearse sus prioridades. Al dejar la taza sobre la mesa, oyó unos pasos que se acercaban. Jake entró en la cocina con Lucy en brazos, la expresión del niño era de pura determinación. Colocó con cuidado al perrito en el suelo y se sentó a la mesa. «Buenos días, papá», dijo con una formalidad inusual para alguien de su edad. Isen levantó la vista, sorprendido, pero respondió con una leve sonrisa. «Buenos días, Jack. ¿Dormiste bien?» Sabía que la pregunta era más bien un intento de romper el hielo, pero Jack fue directo al grano. «Papá, tenemos que hablar de Lucy». La voz de Jack era seria, casi adulta. Cruzó los brazos y se inclinó hacia adelante. «Sé que estás pasando por momentos difíciles y sé que cuidarla cuesta dinero, pero te ayudaré. Lo prometo. Puedo lavar los coches de los vecinos, cortar el césped, lo que sea para ganar dinero y ayudarla a comprar comida». Las palabras de Jack sorprendieron a Isen. Miró a su hijo y vio algo que no había notado antes. Una madurez creciente, fruto del amor y la responsabilidad que sentía por Lucy. Isen suspiró, pasándose la mano por el pelo. «Jake, no quería que sintieras esta presión. No es justo». Miró a la perrita sentada junto a Jake, observándolo como si entendiera cada palabra. Jake negó con la cabeza. «No me importa, papá. Lucy haría lo que fuera por mí. Recuerda, ella persiguió la camioneta. Me quiere de verdad, y necesito demostrarle que yo también haría lo que fuera por ella». La convicción en la voz de Jack hizo que algo dentro de Isen cambiara. Se dio cuenta de que, a pesar de los problemas que enfrentaban, había algo más grande e importante en juego, el vínculo inquebrantable entre el niño y su cachorro. Y en ese momento, decidió que no volvería a arriesgarlo. La mañana era tranquila, pero llena de una energía diferente en el pequeño hogar familiar. Hogar. Jake, impulsado ahora por un renovado propósito, pasó horas con Lucy a su lado, garabateando ideas en un viejo papel. Quería aliviar la presión sobre su padre y asegurarse de que Lucy nunca volviera a ser considerada una carga. Isen observaba a su hijo desde la cocina, con una expresión que mezclaba orgullo y preocupación. Era evidente que Jack estaba decidido, pero Isen no podía evitarlo. Sintiéndose responsable de la situación en la que se encontraban. «¿Qué estás escribiendo ahí?», preguntó Isen, acercándose con cuidado. Jake levantó la vista y esbozó una leve sonrisa. «Es un plan, papá. Ayudar a cuidar a Lucy e incluso con las cuentas. Pensé que tal vez podríamos hacer algo juntos, como vender limonada en la calle o arreglar cosas viejas para los vecinos». La emoción en la voz de Jack era contagiosa, pero también estaba llena de una inocencia que le encogió el corazón a Isen. Isen se arrodilló junto a Jack y miró los garabatos en el papel. «Eres un niño especial, Jack. Mucho más de lo que merezco». Su voz se quebró, pero se recompuso rápidamente.
Pensemos juntos en algo que funcione, ¿de acuerdo? Pero no tienes que cargar con esto sola. Prometo que haré todo lo posible para que nunca más tengamos que tomar decisiones tan difíciles. Mientras Ethan hablaba, Lucy los observaba como si comprendiera que estaba en el centro de algo importante. Movió la cola lentamente, emitiendo ladridos que parecían apoyar el plan de Jack. Ethan sonrió y le pasó la mano por la cabeza. Parece que hasta Lucy está de nuestra parte, bromeó, intentando animar el ambiente. Jake se rió, sintiendo un atisbo de esperanza por primera vez en días. Desde ese momento, padre e hijo comenzaron a trabajar juntos. Ethan consiguió un turno extra en el taller local, mientras que Jack, fiel a su palabra, empezó a ofrecer servicios como cortar el césped y pasear perros a los vecinos. Lucy lo acompañaba en cada tarea, meneando la cola y conquistando sonrisas donde quiera que iba. La pequeña Shih Tzu se convirtió en una figura querida en el vecindario, y pronto todos conocieron la historia de ella y Jack. Al final de cada día, la familia se reunía en la sala, exhausta pero unida. Lucy se tumbaba en el sofá, acurrucada entre Jack y Ethan, mientras ambos conversaban sobre las pequeñas victorias del día. Incluso en los momentos difíciles, era evidente que algo había cambiado. Se había forjado un vínculo más fuerte. Pero a pesar de toda la positividad, había algo que aún inquietaba a Ethan. Sabía que, por mucho que se esforzaran, los problemas financieros seguían siendo graves y temía no poder darles a Jack y Lucy la seguridad que merecían. Sin embargo, en el fondo, también sentía que con el amor y la determinación de su familia, podrían superar cualquier obstáculo. El verano avanzaba, trayendo consigo días más largos y trabajo más intenso para Jack y Ethan. Su rutina comenzaba a asentarse. Pero la paz se vio interrumpida por una noticia inesperada. Ethan recibió una carta en el taller donde trabajaba. Era una notificación formal de desalojo. El alquiler de la casa llevaba meses atrasado y, a pesar de los recientes esfuerzos, la deuda seguía creciendo. Leyó y releyó la carta, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Jake notó de inmediato que algo andaba mal. Al ver a su padre sentado a la mesa, con las manos en el pelo y una expresión sombría en el rostro, se acercó con cautela, con Lucy a su lado. «¿Qué te pasa, papá?», preguntó con voz vacilante. Ethan tardó un momento en responder y finalmente le entregó la carta a su hijo. Jack lo leyó rápidamente, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Vamos a perder la casa?», preguntó con voz temblorosa. Ethan respiró hondo y negó con la cabeza. «No lo sé, hijo. Hago todo lo que puedo, pero no es fácil». Miró a Lucy, quien parecía percibir la tensión, y apoyó la cabeza en el regazo de Jack, intentando consolarlo. «No quiero que te preocupes por esto, Jack. Solo confía en mí. Encontraré una solución». Pero Jack no podía ignorar el problema. En los días siguientes, empezó a pensar en maneras de ayudar. Con la ayuda de Lucy, visitó a los vecinos, ofreció nuevos servicios y les explicó con detalle la situación de su familia. Conmovidos por la historia del niño y su lealtad al perrito, la gente empezó a ofrecer más que solo trabajo. Donaron comida, dinero e incluso artículos para vender. Ethan, al principio reticente, empezó a aceptar la ayuda a regañadientes. Sabía que no sería suficiente para resolverlo todo, pero ver a la comunidad uniéndose a su alrededor reavivó algo en su interior, la esperanza. Un sábado por la mañana, él y Jack organizaron una gran venta de garaje. Lucy, con una bufanda colorida atada al cuello, corría entre los visitantes, recibiendo cariño y atrayendo a más gente. Al final del día, cuando contaron el dinero recaudado, Jack miró a su padre con una sonrisa cansada pero esperanzada. «No alcanza para pagarlo todo, pero es un comienzo», dijo emocionado. Ethan asintió, conmovido. «Es más de lo que esperaba. Y, sobre todo, demuestra que no estamos solos». Pero incluso con todo el esfuerzo, ambos sabían que aún tendrían que afrontar decisiones difíciles. La venta de garaje fue un éxito, pero no lo suficiente como para evitar por completo la inminente amenaza del desalojo.
Aún así, el esfuerzo de la comunidad dejó en Isen y Jack una sensación de unidad y esperanza que no habían sentido en mucho tiempo. Sin embargo, a la mañana siguiente, un giro inesperado cambió el curso de sus vidas. Mientras Jack acompañaba a Lucy por la calle, un coche negro se detuvo junto a ellos. Un hombre bien vestido y de porte amable salió del vehículo. «¿Eres Jack, verdad?», preguntó sonriendo. Jack miró al hombre que abrazaba a Lucy con más fuerza. «Sí, soy yo». «¿Por qué?», preguntó con cautela. El hombre que se presentó como Robert Hughes, dueño de una gran empresa local de productos para mascotas. Robert explicó que había escuchado la historia de Jack y Lucy por un vecino. «Su determinación y amor por Lucy son inspiradores», dijo. Y me hizo pensar. Mi empresa busca a alguien para ser la imagen de una nueva campaña sobre el vínculo entre las personas y sus mascotas. Creo que tú y Lucy serían perfectas. Jack se quedó sin palabras. Miró a Lucy, que meneaba la cola como si supiera que algo bueno estaba a punto de pasar. «¿Quieres que salgamos en un anuncio?», preguntó con incredulidad. Robert sonrió y asintió. «Exactamente. Y, por supuesto, te pagarán muy bien». Cuando Isen escuchó la propuesta, al principio se mostró escéptico. Pero después de hablar con Robert y comprender la seriedad de la oportunidad, se dio cuenta de que podría ser la solución a los problemas de su familia. En los días siguientes, Jack y Lucy fueron llevados a un estudio para grabar el anuncio. Lucy brilló ante las cámaras, mientras que Jack, con su autenticidad, conquistó al equipo de inmediato. Cuando se lanzó el comercial, la respuesta fue abrumadora. La historia de Jack y Lucy conmovió a miles de personas, y la empresa de Robert se aseguró de apoyar a la familia continuamente. Con el dinero de la campaña, Isen pudo saldar sus deudas e incluso tuvo recursos para invertir en un futuro más estable. Pero lo más importante fue que por fin la familia tenía algo que ningún dinero podía comprar: paz y unidad. Jack y Lucy enfrentaban dificultades hasta que un encuentro inesperado dio un giro dramático. Una propuesta de matrimonio salvó a la pareja, mostrando al mundo su especial conexión. Descubre esta inspiradora historia que conmovió a miles. Suscríbete para más.